Hay un patrón que no se ve en el gráfico, pero destruye más cuentas que una mala entrada, y es estar solo. Solo con tu mente, solo con tus decisiones, solo con tus dudas. Y lo más peligroso es que empiezas a creer que eso es normal. Hoy vamos a hablar de esto con Nai, coach y trader de 6 cifras, y alguien que entendió que el trading no se sostiene solo. Bienvenida, bienvenido a Retiro Podcast. Esta es la serie La mente detrás del retiro, episodio número 5. En esta serie estamos desmontando los patrones que rompen la ejecución de tu trading. ¡Spoiler! El trader cree que el problema es la estrategia, pero el problema siempre empieza antes del trade. Hola, Nay, estoy demasiado feliz de poder empezar, mejor dicho, de hacer este episodio contigo y de que me acompañes a hacer el cierre de esta serie que hemos venido haciendo durante este último mes, durante estas últimas 4 semanas. Así que bueno, pues antes de que entremos en tema, quería, uno, agradecerte por este espacio, por venir aquí a compartir tu voz con Retiro. Y bueno, quería pedirte si por favor nos cuentas un poquito de ti antes de que entremos a desmontar este patrón, que en especial este patrón me emociona muchísimo. Así que bueno, Nay, por favor, si eres tú quien nos cuenta un poquito de tu historia. Bueno, primero que nada, gracias Sandra por la invitación. Me parece súper interesante toda la serie que estás haciendo porque cuando empezamos a entender en el trading esos patrones que por ahí nos frenan y nos limitan, es como el primer pasito para rompernos, o sea, para eliminar esos patrones mentales que tenemos y de ahí todo cambia. O sea, a partir de ahí, de ese clic, es como que nunca nada vuelve a ser igual y todo empieza o sigue creciendo. Entonces, gracias por eso y vamos a cerrar aquí esta serie de la mejor manera. Yo soy Naive, bueno, yo empecé en el trading hace aproximadamente 5 años, casi 6 años. Empecé por network marketing, que la mayoría de los traders como que conocemos por ahí. Resultó siendo que no era lo que yo estaba buscando, lo intenté, pero después me di cuenta que la pasión que yo tenía y sentía realmente era con el trading. Para mí el trading se ha convertido en ese vehículo de autorrealización, o sea, siento que es como ese camino que me permitió descubrirme, ser cada vez mejor, como exigirme cada vez más. Y bueno, en este momento justo e interesante, hace 2 meses empecé la transición de Forex FS a futuros y ahí me di cuenta justamente esos patrones mentales que traía de un mercado a otro. Y bueno, en esa etapa estoy justo ahorita en mi trading y bueno, además de hacer trading, también hace ya algunos años que empecé a dar coaching, mentorías, a enseñar a otros todo este proceso, como a guiar también toda esa parte emocional cuando uno hace trading y bueno, contenta de este tipo de espacios porque siento que para nosotros como traders es muy útil entender cómo funciona la mente en el negocio, porque hagas lo que hagas, además del trading, todos hacemos otras cosas y nos damos cuenta que es la mente la que va dirigiendo las decisiones y las acciones que vamos tomando. Así que eso un poco sobre mí y gracias por este espacio, me encanta. Uy, no, Nay, ya te escuché solo en la introducción y antes de empezar a grabar, hablábamos un poquito, Nay y yo, de cositas que pueden pasar después de este episodio y me encantó lo que dijiste de patrones que se presentaron cuando pasé de un mercado a otro. Así que bueno, pues ahí nos ponen en comentarios si les interesaría que hagamos un episodio de eso, porque a mí cuando me lo dijiste fue como que, wow, me parece brutal. Creo que tenemos ahí eso en común, que nos encanta como que curiosear la mente, observarla, analizarla y pues a través de ello sacarle el mejor provecho. Así que bueno, ya me emociona muchísimo todo lo que vamos a conversar hoy. Y bueno, pues entrando en materia, ¿qué te parece si empezamos por una etapa en la que tal vez nos puedas contar si te identificas con esto? Donde ya conocías la estrategia, donde ya te descubriste que el trading te apasionaba con esa pasión que nos hablas, pero de pronto sentiste que ibas sola, que ibas como que un poquito a ciegas en tu trading. Si nos pudieras contar si has pasado por esto, si te identificas con esto y pronto por ahí empezamos a conversar. Sí, creo que a todos nos pasa de empezar a estudiar trading y sumergirnos como en un montón de estrategias y de información. Y llega un momento en el que estamos como súper bien con la estrategia, como que todo fluye, como que entendemos el gráfico, pero como que sentimos que algo falta. O sea, a mí me pasó en un punto como de, estaba bien, o sea, entendía el gráfico, estaba operando con cuentas de fondeo, que es como lo que siempre utilicé para capitalizarme,
pero en el fondo como que sentía que había algo que me estaba faltando, como que había algo que no había. Y si bien al principio empecé con cursos y mentorías y demás, llegó un punto donde sí, estaba como sola. Eso era lo que pasaba. Había como mucho ruido al mismo tiempo. Era como extraño porque había mucho ruido, pero al final de todo, al final del día, estaba sola. Entonces, claro, era como empezar a ver cómo puedo empezar a hacer que este proceso deje de ser tan solitario. Entonces allí como que empecé a tomar la decisión de entrar en comunidades y en mentorías, y hay algo muy curioso en mi parte que te lo conté una vez, y es que yo no tuve mentores de trading, pero porque para mí mentor es como una palabra que tiene mucho peso, porque un mentor como que te enseña a pensar, a vivir, a dónde ver, ¿no? No solo te enseña como una estrategia de trading, que fueron todas las personas con las que yo estuve. Y bueno, en eso empecé a invertir en mentores de vida, porque la verdad es que no hacían trading, y ahí como que todo empezó a tener más sentido de que el trading era una parte de mi vida, no era solo trading técnico, que es como lo que sentía, como, ok, mucho tecnicismo, pero y lo humano, o sea, la vida, como esa parte que está fuera del gráfico, como que no sabía cómo equilibrar esa situación, como que súper bien en el gráfico, pero después en el otro lado me faltaba algo. Y así fui como entrando a mentorías, y en mentorías empecé a entender cómo equilibrar el trading en mi vida, cómo hacer que el trading sea parte de mi vida y mi vida del trading, ¿no? Como mezclar eso. Qué poderoso. Nay, y antes como que de que entraras en esas mentorías, como notaste la diferencia de lo que es operar, como que sin un espejo, sin un feedback, sin una comunidad que nos acompañe, versus lo que pasó cuando sí. ¿Cómo describes eso para ti? Sí, lo que pasó era como que yo confundía, o me di cuenta después cuando empecé como a entender el juego integrado trading vida, como de que no era solo lo técnico, ¿no? Era mi vida después, o sea, aparte del gráfico. Y lo que empecé a sentir fue como que todo se fue integrando por el simple hecho de que en estas mentorías empecé a trabajar mi crecimiento personal, como que mi desarrollo, como que encontrar un propósito, que también empecé como a ayudar a otras personas, como a dejar de hacerlo solitario, o sea, ese proceso solitario donde uno empieza este negocio y todos queremos ganar dinero, pero en ese caminito, cuando ya lo estás consiguiendo, cuando ya empiezas a tener tus primeros resultados, no sé si le pasa a todos, yo entiendo que es algo como más normal de lo que parece, se siente un vacío. Entonces, ese vacío, cuando empecé a estar en comunidades, cuando empecé a estar con mentores que me enseñaron cómo a integrar mi vida al trading, o el trading a mi vida en realidad, porque yo tenía el concepto al revés, era como, me tengo que adaptar al trading. Y no, en realidad el trading se tenía que adaptar a mi vida. Pero entonces lo que pasaba antes es como que estaba súper perdida en la parte técnica, como estaba ahí, como entusiasmada, pero sintiendo un vacío. Y cuando empecé a integrarlo, todo cambió y todo se empezó a fluir, como de que podía ver el día como de una manera tal que disfrutaba ya el trading. Era como hacer trading como parte de mi vida. Y nada, y fue un clic porque gracias a ver otras cosas, que por eso siempre digo que necesitamos mentores y coach en todas las áreas de la vida, porque son personas que te van a enseñar a ver cosas que tú no estás viendo y a desbloquear patrones que por ahí tú crees que son normales, y por ahí se puede normalizar al trading en solitario. Y no, la realidad es que desde que empecé a hacerlo con más personas y empezar a sentir como esa diferencia, fue como un viaje de ida, ¿no? No vuelves más a quedarte solito, ¿no? Ya lo quieres compartir, ya lo quieres hacer en comunidad. Conecto muchísimo con eso y me encanta como nos lo traes de preguntarnos si lo que hemos estado haciendo es tratar de adaptarnos al trading en lugar de traer el trading a la vida, y eso me parece demasiado profundo porque como que una de las cosas que siempre me gusta como que trabajar primero es la identidad, y creo que hay mucha identidad en eso que acabas de decir, en traer, en adaptar el trading a mi vida, a quien yo ya soy, a lo que a mí me gusta, a la forma de hacerlo. Y quería que pudiéramos como que también hacer un zoom en algo que nos dijiste,
y es que empiezan a aparecer como patrones y traer aquí un poquito de tu experiencia contigo misma, con las personas o traders que hoy acompañas, como que si pudieras como que mencionarnos de tu experiencia, ¿qué crees que pasa por esa mente del trader cuando está solo mucho tiempo? Porque creo que el peligro ahí es como las historias que nos empezamos a contar cuando estamos en solitario. Entonces, si pudiéramos traer un poquito aquí de pronto de cuáles crees que son esas historias que se cuenta el trader cuando pasa mucho, mucho tiempo solo. Sí, la que más se repite y creo que es como la más dañina cuando uno piensa que puede todo solo, porque es como parte del ego, ¿no? Como, puedo solo. Es como que, a ver cómo te lo pongo en palabras, como que hay un límite, porque en algún punto te quedas ahí pensando que puedes solo y puedes empezar a llegar a sentir como, si tienes mucha información, como que te metes a estudiar, 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 estudiar y no sales de ahí, es como un polo, digamos, donde te metes y sigues porque quieres ir solo. Y después está ya como el otro lado, donde, o sea, ¿cómo te lo explico? Es como bastante abstracto porque yo pasé por las dos situaciones. Después es como, ¿será que voy a llegar? Empiezas a dudar, ¿no? Entonces, cuando tú estás con personas que te hacen ver otras cosas, cuando estás como en comunidades, cuando ves que otros lo están logrando, ya dejas de normalizar esas historias que te cuentas. Algo también que a mí me pasó en los últimos años era como, el proceso tiene que ir poquito a poquito, pasito a pasito, voy lento. A mí me pasó eso, o sea, estuve como estancada por mucho tiempo por eso, porque estaba solita. Y cuando empecé a ver de otras personas que estaban teniendo resultados mucho más rápidos porque hacían otras cosas que yo no estaba haciendo, es como, ok, me dejé de contar la historia de que puedo sola. Que no, que en realidad no debo ir sola. O sea, llegas más rápido y mejor y te sientes mejor cuando vas en compañía, ¿no? Es como dicen, puedes llegar, cuando vas solo, puedes llegar lejos, pero cuando vas en compañía es mucho más potente porque puedes llegar más rápido y sintiéndote mejor. Entonces siento que lo que normalmente pasa cuando nos aislamos o pensamos que podemos solos, yo lo resumo a que se ralentiza el proceso, como que te pones un límite tú solito, tú solita, que es justamente un coach, porque yo lo descubrí hace poco en un mastermind en el que invertí, era como, ok, ¿qué tiene que dejar de ser cierto para mí? ¿Cuál es esa historia que me tengo que dejar de contar para que mis resultados se vayan al siguiente nivel? Y te voy a poner un ejemplo, que los traders lo entenderán al 100%. Yo tardé en el último challenge que estuve en Forex, estuve 8 meses para fondear $100,000. Entro a este mastermind y demás, que ya vos sabes más o menos cómo va la cosa, y me cambio futuros porque ya empecé a entender esto como de, ok, si no es el mercado y no soy yo, ¿qué es lo que es? Me cambio y en 45 días que llevo, pude fondear $450,000 en futuros. Y eso no hubiera pasado si yo hubiera seguido sola, o sea, te lo ejemplifico para que te des una idea. Si yo seguía sola en el mismo camino, como en el mismo cuento de voy pasito a pasito, seguiría igual. Entonces fue esa como el mejor ejemplo que te puedo dar reciente de mi situación de trading personal, donde gracias a poder escuchar de otras personas y dejarme guiar y romper mis límites o dejar de contarme esa historia que me contaba, era como, wow, puedo lograr mucho más en menos tiempo si tomo las decisiones correctas, pero sobre todo si suelto ese pasado, si suelto esa carga, si suelto esa historia que me estoy contando y que me he contado por tanto tiempo. Entonces es clave como darte cuenta qué historia te estás contando y dejarla, decir, y es identidad, Uf, totalmente como dijiste. me encanta, como que tan claro como no lo has traído. Quería como que ver algunos puntos que dijiste acá. Cuando camino solo, en medio de esas historias que me estoy contando, tú nombraste algo que me parece muy poderoso poderles decir a quienes nos están escuchando para que se identifiquen. Ay, llega la duda, porque empiezo a dudar en ese punto, uno de mi capacidad, uno de mi potencial, uno de mi información y científicamente comprobado, hay cosas que por sesgo cognitivo tú no puedes ver y ese es el límite.
no puedes ver que te estás contando una historia, puedes estar completamente creído de que lo puedes lograr solo, puedes estar completamente en la creencia de que necesitas más información y no te has dado cuenta lo que nos mencionaste aquí en la historia. ¿Cuál es la historia que me estoy contando? Que me está como que limitando esa acción y definitivamente comparto contigo porque me ha pasado lo mismo. Nos pasa solo cuando estamos en comunidad, nos pasa solo cuando permitimos que otros nos despejen y esa duda que llega cuando caminamos solos, lo hablábamos en una de las masterclass hace poco, solo se salta cuando alguien más te presta la confianza y creo que es parte también de la historia que tú nos contaste ahorita y nos conocimos en esta mastermind y yo nos prestan la confianza. Y hay puntos de cuando no hemos llegado a ciertas cosas en la vida y cuando nos planteamos metas que nos salen de nuestra zona de confort, que nos estiran, que nos expanden, necesitamos que alguien nos preste la confianza. Y creo que ese es el poder de la comunidad y de no caminar solo. Y wow, qué ejemplo que nos diste, porque lo que te demoró hacer 8 meses antes, lo hiciste en 45 días. Entonces, ¿cuántas cosas de esas somos capaces de hacer y nos estamos perdiendo por hacerlo solo? Así que demasiado potente. No sé si ahí nos quieres agregar algo. Sí, la verdad que no hubiera sido posible si yo me quedaba solita en el mismo ciclo, porque como traders vamos por ciclos, o sea, nuestra vida en general va por ciclos. Entonces en el trading pasa lo mismo. Vos tenés un ciclo, empiezas a tener un resultado en lo que sea que estés haciendo, cuenta de fondeo, un mercado que estás operando, una estrategia, pero como que todo tiene un tope. Llegas a un tope, llegas al mejor momento y de ahí es cuando tú tienes que tener mucho cuidado de no caer en esto de conformarte ahí, porque ahí es donde empiezan a contarse o a repetirse esas historias y al final te terminas como clavando en un estancamiento del que después te cuesta más salir por el simple hecho de no hacerte consciente de que alcanzaste un nuevo nivel, pero te tienes que preguntar qué sigue, porque esa es la cuestión. Eso es lo que yo entendí, el clic que hubo en los últimos meses de qué sigue. Yo me dejé de preguntar qué sigue, es como que me quedé súper cómoda en lo que había logrado más de 400,000 en fondeo, pero ya era como muy cómodo todo, ¿viste? Entonces parte de la vida en general es poder ver de otras personas qué otras historias también me puedo contar para dejar esa, soltarla y seguir. Es súper interesante, la verdad que Mucho, mucho. Me hacías como que pensar y quería compartírtelo. A ver, ¿tú qué piensas? Como que hay dos extremos, como que en ese camino en el que no nos permitimos acompañarnos por otros y seguimos como que caminando en soledad, hay como un extremo de sobreinformación y creo que hay otro en el que al no permitirnos acompañarnos lo terminamos abandonando. ¿Ves como esos extremos compartes? Eso me hacías pensar al escucharte. sí, de hecho era lo que te contaba, que en un punto el exceso de información era como seguir acumulando, acumulando, pensando que va por la información, por saber más, por aprender una nueva estrategia, por querer aprender más y más. Pero claro, llega un punto en el que si vos no te trabajas a ti y a esa parte interna, esa identidad que tú tienes, puedes pasar al extremo contrario, que es como, ya no sé qué hacer para avanzar. Ajá, sé un montón, pero ¿y qué hago ahora con todo lo que sé? Entonces empiezan a entrar las dudas, empiezas a cuestionarte si realmente estás haciendo lo correcto y es peligroso porque ahí siento que es donde la mayoría de los traders abandonan. Lo he visto en mis programas, he visto cómo las personas pasan de ese extremo de saber un montón y de accionar todos los días a después quedarse como, ¿y si no puedo? ¿Y si esto no es para mí? Y en esa duda es porque te estás contando la misma historia, no estás soltando la historia, no estás haciendo como esa reprogramación de identidad de, ok, ahora es un montón, ahora toca tener resultados con todo esto que sé. No, me quedo estudiando, 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 estudiando y me quedo como un estudiante eterno y la ejecución para cuándo, ¿no? Es como, ok, pero porque da miedo, se requiere de coraje para hacerlo cuando tienes mucha información y es esa delgada línea entre sé mucho pero no hago nada, lo dejo como jugar de ese extremo a ese extremo o con todo el miedo del mundo lo hago igual. Meto los pies al agua, como voy con miedo, porque el miedo siempre va a estar. Entonces, eso es poderoso. Poderosísimo. Yo creo que
que, que el poder de la comunidad es ese, porque a veces en parte de estas historias que nos contamos es creer que nos falta más disciplina, es creer que no estamos motivados, es creer que cuando pase o que es X o Y cosa lo vamos a hacer, pero el poder de la comunidad, creo que lo acabas de decir, es mojarse los pies, el poder de la comunidad es accionar. Y la verdad, creo que también en mi experiencia no ha habido más acción en mi vida que cuando estoy en comunidad. O sea, siempre que me estoy acompañando, la acción es constante, pero cuando estamos solos es muy fácil abandonarlo, es muy fácil escondernos atrás de la información. Nay, ¿qué le dirías tú a alguien que hoy esté operando solo, que hoy se esté identificando en esto que estamos conversando, en esa duda, en tal vez en ese sentir que como que está tocando el techo, que no avanza? ¿Qué le dirías? Pero quiero que le hables sin suavizarlo, porque creo que este episodio queremos transmitirles eso que tú y yo nos ha movido a la acción, y creo que lo que nos ha movido a la acción es que nos rodeamos de entornos de personas que son muy directas. Entonces, quería que nos puedas compartir eso a quien nos esté escuchando hoy y esté hoy en ese punto. Que deje el ego de lado y que destruya esa versión. De hecho, a mí me pasó una vez que le dije estas palabras a una persona y como que se ofendió. ¿Cómo voy a matar a mi yo? O sea, como claro, porque estás tan apegado a esa identidad que no le quieres soltar para recibir lo nuevo. Entonces, dejar de ralentizar el proceso porque es tu responsabilidad, dejar el ego de lado y dejarte guiar. Y que se hagan una pregunta. ¿Cuándo ha sido los momentos de tu vida en los que más has crecido? ¿Por qué fue? ¿Será porque alguien te mostró algo que no estabas viendo antes? Porque en mi caso personal es así. Si yo me pongo a ver los puntos en los que mayor crecimiento he tenido, siempre hay alguien involucrado. Nunca fue por mí misma, nunca fue mi idea, siempre fue ver otro punto de vista que yo no estaba viendo. Entonces, dejar el ego de lado, dejarse guiar y apalancarse, porque ahí empezamos a jugar con palancas. El trader tiene que aprender a apalancarse con capital. Lo mismo con relaciones, con el entorno, con mentores, coaches, con cualquier persona que tenga las herramientas para guiarte y desbloquear esos patrones, te tienes que acercarte y Súper dejarte bien, guiar. me encantó. Y me encanta porque creo que aplica para todo, aplica para la parte mental y aplica para la parte del trading, porque yo creo que una de las cosas por las que a veces no respetamos el plan, por lo que a veces no ejecutamos la estrategia, es por ego, porque quieres cambiarle algo, quieres modificarle algo. Y uno de los, creo que super hacks que te puedes llevar en trading y nos lo acabas de traer, muchas gracias por eso, Nay, es sacarte del medio. Y sacarte del medio es permitirme acompañar no solo en la estrategia, sino también en la parte mental. Así que me encanta porque creo que fue directo ahí en el au. Total. Es que tiene que doler, nos tiene que doler para decir, tengo que hacer algo diferente, si no me sigo contando la misma historia. Totalmente, totalmente. Bueno, de tu experiencia, bueno, creo que nos contaste una historia muy top de lo que pasó, lo que te tomó 8 semanas y cómo en 45 días cuando te permitiste acompañarte. No sé si tienes alguna una más de esas en las que podamos como que también mostrarles qué tan diferente es el trading cuando permitimos que alguien nos acompañe, cuando permitimos que alguien nos corrija, cuando permitimos que alguien esté ahí. Entonces, esa me parece demasiado poderosa, pero no quería no preguntar. Sí, voy Sí, a darnos algún otro ejemplo. sí, de hecho va por ahí como por la misma historia y es lo que pasó detrás, ¿no? Porque es fácil decir, ok, en 8 meses fondeé $100,000 en el último año. ¿Por qué tanto tiempo? Y en 45 días fondeé $450,000. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el clic? Ok, la relación con el riesgo. Porque la historia que yo me estaba contando era, yo jugaba en el trading a no perder. Por muchos años jugué a no perder. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a poner un ejemplo para que entiendas un poco mejor y algunos traders, la mayoría lo van a entender. Yo era de las que en los challenge no quemaba las cuentas. O sea, yo hasta el año pasado siempre decía, yo nunca quemé una cuenta. ¿Pero por qué? ¿Qué había detrás de nunca quemar una cuenta? Que generalmente los challenges puedes perder 8 o 10% como máximo
Entonces, si era 8%, yo dejaba el challenge en pérdidas hasta el 7,98%. No lo quemaba, pero lo había perdido. Entonces era como yo jugaba a no perder, no perdí nunca un challenge, no quemé nunca una cuenta. Y en este mastermind lo que entendí era como, ok, si yo estoy jugando a no perder, indirectamente estoy perdiendo, estoy jugando a perder. ¿Por qué no empezar a jugar a ganar? Entonces, ahí fue redefinir mi relación con el riesgo, gracias a la mastermind, gracias a ver cosas que yo no estaba viendo. Entonces yo pasé de jugar a no perder a jugar y a entender el apalancamiento que podemos tener con las empresas de fondeo, y fue comprar un montón de cuentas de futuros y empezar a jugar a ganar y a fondear, a ganar y a fondear. Entonces, claro, ¿cuál fue el cambio de paradigma y cuál fue el clic de redefinir la relación con el riesgo? De que alguien me hizo ver algo que yo no podría haber visto por mí misma, que era que estaba jugando a no perder, como arriesgando lo menos posible, esto que te decía antes de ir pasito a pasito, que se normaliza un montón, que un challenge te tiene que llevar meses y meses. Y te cuentas esa historia y es como, bueno, voy poquito a poquito. No, o sea, ¿a qué estás jugando? ¿A no perder o a ganar? Porque hay una gran diferencia. Y eso es lo que hay detrás de haber estado 8 meses para fondear 100,000 y pasar a 45 días fondear 450,000. O sea, redefinir esa relación con el riesgo, y fue clave porque al final yo no lo pudiera haber logrado si alguien no me mostraba como esa idea, y si yo no me responsabilizaba de, tengo este resultado porque he estado pensando así todo este tiempo, ¿qué tal si lo cambio y acciono? Entonces, eso me parece brutal, porque cuando lo entendí, lo empecé a contar a todo el mundo, porque ¿cuántos traders hay por ahí jugando a no perder? Y si juegas a ganar, ¿qué iba a pasar? Quiero que se pregunten todos los que estén escuchando esto, ¿qué iba a pasar si empiezas a jugar a ganar? Entendiendo que vas a perder, porque obviamente estamos en el negocio del riesgo. Ok, ¿qué tan dispuesto estás a perder? En mi caso, mi objetivo personal, el que me puse fue fondear $1,000,000. Pero ¿cuánto estoy dispuesta a perder para fondear ese millón, no? Todos queremos fondear el millón, todos queremos fondear. Ajá, pero ¿y qué estás dispuesto a perder? Tienes que querer perder si también quieres ganar. ¿Me explico? Entonces fue súper loco, porque nunca me hubiera visto en este modelo de pensamiento si alguien no me hubiera hecho entender la historia que yo me estaba contando. Uf, Fue loquísimo. Te digo que fue un clic. Nunca más vuelve a ser igual tu vida desde que te das cuenta de algo tan poderoso, ¿no? súper clean, nice, súper clean, porque algo que me encanta a mí como que trabajar es muy sutil y parece un pensamiento positivo y algo muy bueno el decir, nunca he quemado una cuenta. Y entonces atreverte a indagar en eso, hay mucho poder, porque hay historias que nos suenan como, no, pues cómo me va a hacer, cómo me va a estar frenando esta historia, como el pensamiento de nunca he quemado una cuenta es algo que me está frenando. Y atrás de eso, cuando te permitiste verlo como que con nuevos ojos en compañía, descubriste como que dices, esa relación que tenías con el riesgo, y al abrirte a expandirla, pues bueno, ya vamos aquí en esos 400K que nos estás contando y camino al millón. Entonces, wow, me encanta, porque nunca he quemado una cuenta, me estaba manteniendo en los 100K, y cuando me atreví a ir más allá, ya estoy en los 400 y voy por el millón. Entonces creo que nos mostraste demasiado claro cómo se ve el seguir caminando solo, porque se puede ver muy bonito tener una cuenta de 100K y nunca haber tomado una cuenta, pero creo que se ve espectacular el cambiar tu relación con el riesgo y hoy estar en los 400 e ir por el millón. Entonces, a quien nos está escuchando, ¿dónde quieres estar? O sea, en dónde quieres estar, tú eliges, y me encanta, gracias por mostrarnos esos dos polos. Sí, la verdad que Muy dio ahí bien. la diferencia. Y se notó en el resultado. Esa es la cuestión, de que cuando lo haces con miedo, porque da miedo, obviamente que te da miedo, porque es algo nuevo, es la nueva identidad tomando ahí las riendas. Es como, ok, lo hago igual, con miedo, lo hago igual, porque pienso en lo que va a venir, dejo atrás lo que ya se dio. Brutal, brutal. Creo que no voy a haber encontrado una mejor forma de que cerráramos el episodio que dejándolos con esa imagen de cuál es esa historia que te estás contando, que tal vez suena demasiado cómoda,
pero te está dejando tal vez en un techo que está chiquito para ti, porque era un techo el estar en esos 100K y mira en dónde estás hoy. Y también, Nay, quería que nos cuentes un poquito de lo que haces, de tus acompañamientos antes de que cerremos el episodio. Bueno, ahorita con el acompañamiento ha pasado como por varias etapas, justamente como cambié de Forex a futuros. Ahorita, por ejemplo, lo último que hice fue abrir un club donde estamos operando en vivo todos los días, donde estoy mostrando todo el sistema multicuentas, todo lo que es la estrategia scalping. Ese fue otro cambio de identidad que tuve. Yo por mucho tiempo operé intradía, son operaciones que tardan entre 1 a 3 días. Y con toda esta redefinición del riesgo también es como podría irme por ahí también, pero para resumirlo, me pregunté, o sea, ¿cómo puedo hacer que mis operaciones sean más rápidas? Entonces, simplemente empecé a hacer scalping, o sea, usé marcos temporalidades menores exactamente con la misma estrategia y eso fue lo que me llevó al resultado. Entonces, todo eso, todo el proceso hacia el millón fondeado es lo que estoy documentando en el club. Hacemos trading en vivo de lunes a viernes, te enseño a simular también, que es parte importante. Una vez hablaba con Sandra y le contaba que mi trading siempre se basó en datos. O sea, la seguridad y la confianza que yo hoy en día tengo para ejecutar y no dudar y que no me tiemble el pulso y que no estén sudando las manos cuando corren las operaciones es tener un respaldo estadístico. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita en mi programa y estoy enfocando toda la energía en futuros porque siento que, y lo he vivenciado, el apalancamiento es mayor, los challenges son más baratos, tienes la posibilidad de fondear múltiples cuentas con una sola operación o en menos tiempo. Entonces, el ejemplo está, o sea, de 8 meses a fondear 100.000, 45 días fondear 450.000 y lo que sigue, camino al millón, es lo que estoy ahí haciendo en el club en este momento. Super top night. Bueno, yo creo que te quiero comprometer aquí en grabación a que tenemos que hacer un siguiente episodio camino de aquí al millón, porque mira todos estos hats que nos has dejado hoy. Así que nada, voy a aprovechar y te comprometo aquí en vivo a que hagamos un siguiente episodio porque está muy poderoso todo lo que estás descubriendo camino a ese millón. Y bueno, pues coméntenos aquí si les gustaría que hagamos ese segundo episodio. ¿Qué dices? Me encanta la idea, así como desbloqueando ese millón, porque el millón empieza como una identidad. ¿Qué es lo que me pasó? Si yo ya soy una trader de 1 millón, por más de que en el plano físico todavía no estoy fondeada con 1 millón, dentro de mí yo lo siento y soy una trader fondeada con 1 millón. Entonces, esa serie va a estar buena. Vamos a ver qué nos dejan ahí en los comentarios, qué quieren saber sobre ese millón, todo este proceso, porque al final estamos en esto juntos. Tenemos que seguir creciendo como comunidad, como traders y seguir llevando el mensaje al mundo de que se puede cambiar tu vida totalmente con el trading y no solamente por el dinero, sino por el nivel de libertad mental y espiritual que tú puedes lograr cuando confías en ti. Poderosísimo va a estar esa nueva temporada desbloqueando ese millón en fondeo. ¿Qué tal? Me encanta, me Me sumo. encanta. Bueno, ustedes deciden, así que esperamos ahí, estaremos revisando los comentarios. Este podcast continuará, ustedes deciden. De verdad me he disfrutado demasiado el episodio, Nay. Te agradezco muchísimo porque creo que todo lo que nos dijiste es demasiado vívido, creo que nos diste demasiados ejemplos claros y bueno, pues si hay algo con lo que nos quieres dejar de todo lo que compartimos hoy, pues que nos lo compartas ahorita antes de, de esta historia continuará. Y me gustó mucho cómo lo pusiste de los techos. O sea, me gustaría que todo el que esté escuchando esto se empiece a preguntar cuál ha sido mi techo hasta hoy. Y a partir de hoy, eso que ha sido tu techo, a partir de ahora es tu piso. De ahí para arriba, no aceptes menos. Entonces, la pregunta práctica para que este episodio sea o impacte realmente en tu vida va a ser responder esa pregunta, porque desde que yo me la respondí, el cuento se cuenta solo de lo que dijimos antes y ahí cambió todo, porque lo que antes te limitaba, ahora simplemente es tu base para seguir construyendo de ahí para arriba. Totalmente, así que tómate el tiempo de responder eso porque cuando defines ese nuevo piso, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Así que de verdad yo de ti tomaría pausa en este momento, sacaría mi tecito, mi café, mi journal y me tomaría el tiempo de responder esta pregunta, porque cuando redefinas ese nuevo piso, pues
ya tú nos contarás lo que empieza a moverse en tu vida. Creo que le agregaría el accionar coherentemente en base a eso que te respondas, en base a eso que descubras, y pues creo que Nay fue hoy la historia clara de eso. No solo se respondió la pregunta, sino que empezó a accionar hacia ello. Y bueno, gracias Nay por este espacio, gracias por todo el valor que nos agregaste, gracias a ti por escucharnos y bueno, recuerda que el mercado no es el lugar en el que se rompe el plan se rompe primero en tu mente, y si algo de lo que escuchaste en este episodio siente que puede ayudar a otro trader, pues por favor compártelo. Aquí tenemos una misión y es acompañar a los traders a no solo ejecutar, sino a pensar distinto. Y creo que el momento de pensar distinto empieza cuando aprendemos a observarnos. Hemos compartido aquí preguntas para que justamente puedas empezar a hacer eso. Y bueno, soy Sandra Madrid, esta fue La mente detrás del retiro y ustedes dirán con sus comentarios, con las preguntas que nos manden a través de redes, igual aquí en la descripción vamos a dejar el arroba de Nay también para que puedan seguirla y bueno, pues con todo lo que el feedback que recibamos del episodio, veremos qué pasa con esta serie que arrancamos. Este es el episodio final de esta serie y bueno, veamos qué pasa. Ustedes deciden, creo que tanto Nay como yo siempre esperamos ese feedback para seguir accionando y pues seguirles agregando valor. Así que eso fue de mi parte. Ay, Nay, nos haces el honor de hacer el cierre. Vamos, hay que reprogramar esa identidad y empezar a actuar con miedo y con coraje. El coraje te va a llevar a grandes lugares, así que no lo pienses más, no dudes más de ti y empieza a tomar acción en congruencia con ese nuevo piso que tienes para que el techo sea el límite y más allá. Así que gracias a todos por escucharnos y esperamos todos los comentarios para seguir porque va a estar maravillosamente la siguiente temporada si ustedes se encargan de buscar ahí, de pedirnos qué más quieren resolver. Así que éxitos para todos. Gracias, Sandra, y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, chao.